Muy bien, entonces la presente sesión tiene por objeto continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de simple, cuyo vencimiento es el 5 de abril. Y estos son el que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales, boletín 14.594, modifica cuerpos legales que indica en materia de transparencia y probidad municipal, boletín 15.523. Respecto de estas mociones ha sido invitado el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, señora Claudia Leitao Álvarez, y Carolina, ya le cambié el nombre yo, Carolina Leitao Álvarez, el presidente del Consejo de Transparencia, señor Francisco Leturia Infante, y la concejala Antofagasta, señora Paz Fuica Contreras. Ha confirmado su asistencia, como ya lo ven acá presente, el señor Contralor, que hoy día entiendo también estuvo en actividades propias del cargo en materia constituyente, y de manera telemática la concejala Antofagasta, señora Paz. Muy bien, vamos a ofrecer, si les parece, la palabra al Contralor para que nos pueda dar a conocer su más que propuesta, su posición frente a estas dos mociones, iniciativas que ya hemos escuchado a otros, así que a otros invitados, y por ahora es el turno del Contralor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, y a través suyo también quisiera aprovechar de saludar a todos los diputados y a todas las diputadas que forman parte de esta comisión. En primer lugar, quisiera decir que, bueno, para nosotros es un honor poder participar de esta comisión, porque precisamente la invitación que recibimos es para manifestar nuestra opinión respecto de dos proyectos de ley iniciados en mociones parlamentarias, que lo que buscan es un objetivo similar, tal es mejorar, así lo definiría yo, los niveles de integridad en el sector municipal. Y a eso es a lo que quiero abocarme en esta presentación, en esta breve presentación que hemos preparado junto al equipo. Buenas tardes. Antes de iniciar la presentación, que es muy breve, pero que creo que tiene contenido, quisiera decir que cuando uno se enfrenta a fenómenos de irregularidades, a fenómenos de incumplimientos normativos o derechamente a fenómenos de corrupción, esto me parece que debe analizarlo desde la perspectiva de el síntoma, que sería el hecho mismo de la corrupción, o ir a la causa de ese síntoma, que sería el problema que está dando origen o que está facilitando ese fenómeno de corrupción. Los proyectos, ambos, me atrevería yo a decir que básicamente a lo que hacen es tratar de dar más transparencia, porque se entiende que el mejor remedio frente a ese síntoma que es la corrupción es la transparencia, es la luz que se tiene que dar sobre una determinada situación. Sin embargo, cuando uno hace una mirada, podríamos decir, un poco más profunda en el tema municipal, también debe concluir que hay ciertos fenómenos que son estructurales, hay ciertos problemas que están en la base de cómo está organizado hoy día el municipio y que permiten estos fenómenos. Por lo tanto, es probable que pueda haber más transparencia, por lo tanto que uno pueda descubrir más casos, pero no necesariamente los va a prevenir, porque ese problema está dado por un problema estructural, por un problema en la institucionalidad. Muy bien, en esta materia tenía palabras pedidas de diputados también que estaban inscritos. Diputado Fuenzalida no está, pues ya, diputado Keiser, ya, luego que llegue el diputado lo vamos a escuchar. ¿Sí? Y diputado Mellado, ¿ya? Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, hacer la siguiente consulta al Contralor. Sabemos que la actividad de las municipalidades se ha hecho cada vez más compleja desde que se dictó la ley de municipalidades, es decir, han asumido una cantidad de funciones que originalmente no les eran propias. Por lo tanto, se hace mucho más complejo también, se hace por supuesto mucho más compleja la fiscalización, ¿no? Porque empiezan a introducirse factores dentro de lo que es la legislación interna de la municipalidad
que no necesariamente son comprendidas, incluso por mucha gente que sabe del tema. El ámbito legal se ha hecho difícilmente abarcable, pongámoslo así, ¿no es cierto? Aumentaron en 500.000 los funcionarios públicos en total, creo que en el Estado central. No sé en cuánto han aumentado en las municipalidades, porque de la mano de estas nuevas funciones tiene que haber aumentado también el número de personas dedicadas a cumplir con estas nuevas funciones. Mi consulta es, ¿en qué, dado que se ha duplicado prácticamente, y solamente a nivel de Estado central, la cantidad de funcionarios, en cuánto ha aumentado la dotación de la Contraloría en los últimos 10 años? Para poder mantener niveles de fiscalización, aunque fuesen cercanos a lo que eran hace 10 años atrás. Es un tema que no es menor. Y si usted tuviese que hacer un análisis, ¿cuántos funcionarios necesitaría para recuperar la capacidad de control que tenían hace 10 años atrás, o hace 15 años atrás? Esa era mi primera consulta. En la segunda, tenemos el tema, existe la teoría de la ventana rota, ¿no es cierto? Que pequeñas faltas conducen a faltas mayores cuando uno tiene la sensación de impunidad. Naturalmente que si la falta de control, el control es insuficiente dentro de las municipalidades, en razón de, bueno, de que el amo, en este sentido la Contraloría, está más lejos, debido a que tiene que abarcar demasiado con pocos recursos, ¿no? Aumenta entonces también la sensación de impunidad y la sensación de poder hacer cosas que están reñidas con la ley, o de hacer cosas sin siquiera saber que están reñidas con normas. Porque nuevamente la complejidad del sistema se ha hecho tal que para gente normal y corriente es muy complejo el poder identificar cuando se están extralimitando. O sea, muchas veces puede que ni siquiera exista una mala voluntad. Ese era el punto que yo quería hacer en este tema, especialmente también la complejidad normativa. Si nos pudiese hacer algún comentario respecto de lo que es la complejidad normativa, qué es lo que ha identificado en esa materia, cuánto podríamos simplificar los sistemas, si hay tareas que debiesen ser sacadas de la municipalidad y entregadas a otros órganos específicos. Y cerrando, y esto no tiene nada que ver con el tema, pero concejal es una palabra neutra. Es la concejal o el concejal, es absolutamente neutra esa palabra. Es redundante utilizar el concejalas y concejales. Concejales es el plural masculino y femenino, una palabra neutra. Eso era todo. Es que a mí yo tengo una debilidad por el idioma castellano y me rebota esa cuestión. Muchas gracias, señora presidenta. Gonzalo. Gracias, presidenta. Solo para terminar con las preguntas, había una pregunta respecto del diputado Kaiser por su intermedio, presidenta, a propósito, eran 3 preguntas. Una de lo de la sensación de impunidad, creo que se podría avanzar precisamente en el proyecto que usted acaba de mencionar, y que efectivamente el sumario, como herramienta única que tiene la Contraloría, fuera un poco más eficaz. No digo que sancione directamente, como le digo, porque el alcalde o la alcaldesa tiene legitimación democrática, pero sí que a lo mejor fuera más eficaz en el sentido que se informase, por ejemplo, al Tribunal Electoral. Y respecto de las otras preguntas, a propósito de la complejidad normativa y que esto ha traído como consecuencia mayores funciones y el aumento de la planta, o más bien de la dotación, porque no es la planta, sino que es solo la dotación de la Contraloría. Bueno, en los últimos años, en los últimos 10 años la dotación ha aumentado en más o menos unas 200 personas, o sea, pasamos de 1.900 aproximadamente, va cambiando un poco de año a año porque la gente jubila o se retira. De 1.900 hoy día tenemos aproximadamente 2.100 funcionarios. Pero sí quiero decir una cosa, y es que por lo menos la opción ha sido para nosotros, como en esta gestión, por lo menos privilegiar el uso de la tecnología más que el aumento de la dotación. Y en ese sentido creo que nos ha dado bastantes resultados el poder transformarnos en lo que se denomina una organización impulsada por datos. De hecho, por dar un ejemplo, en materia municipal, nosotros antes, cuando fiscalizábamos, por ejemplo, algo que salió acá, que es el pago de los permisos de circulación, la Contraloría iba a la municipalidad y tomaba lo que se denomina una muestra, para saber si estaba bien pagado o no el permiso de circulación. En realidad uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué se fiscaliza eso? Bueno, porque es una fuente de ingreso directa de la municipalidad, son muchos recursos, pero además porque está entregado, en muchos casos, al operador del municipio la categorización del vehículo.
O sea, si el vehículo va a pagar como un auto de lujo o no, por defecto del sistema, permite que el operador pueda manipular el sistema y pueda, por ejemplo, puede inventar un auto de alta gama, ponerlo como un auto de gama mediana y por lo tanto paga menos. Con el uso de datos, perdón, históricamente entonces la Contraloría lo que hacía iba, seleccionaba una muestra y si encontraba algo bien, si no encontraba, bien también. Hoy día la muestra es el universo de los permisos de circulación. Entonces, ¿qué se detecta ahí? Por ejemplo, el ejemplo lo que acabo de decir, vehículos que están mal clasificados y sobre todo vinculados a conspicuas automotoras de este país. En segundo lugar, vehículos que están con multas. Por lo tanto, personas que debieron haber pagado la multa primero antes de poder obtener la renovación del permiso de circulación. Vehículos que están en posesión de personas que no son los dueños efectivamente del vehículo y así sucesivamente. Eso se hace con el cruce de datos. Entonces, a través del uso de tecnología, nosotros hemos aumentado muchísimo la cantidad y número de hallazgos y de observaciones. ¿Cuál es el problema que produce esto? Que muchas veces los municipios, en particular los municipios y algunos servicios, no tienen la capacidad de superar esas observaciones. Por distintas razones. Para poner las razones de buena fe, son dificultades desde el punto de vista de las capacidades. Las de mala fe serían, no tienen ganas de hacerlo porque efectivamente eso significa no poder seguir haciendo lo que hacían. Entonces, ese es un gran problema, la dificultad tecnológica que existe hoy día respecto de los auditados. Entonces, las municipalidades, por ejemplo, para sus sistemas de administración y finanzas tienen contratados con 2 empresas que le prestan un servicio, pero el problema es que nosotros no nos hemos podido conectar a ese sistema para poder extraer la información. Y ahí, efectivamente, con una pequeña modificación normativa, por su intermedio, presidente, uno podría decir, bueno, tiene que facilitarles acceso para poder nosotros extraer esa información y hacer esa auditoría más inteligente. Pero eso hoy día no siempre es posible. Entonces yo creo que más que dotación, lo que necesitamos es acceso a los sistemas y que también la administración fiscalizada tenga esos sistemas. Contralor, disculpe, ¿a cuál sistema? ¿Quién es el...? A los sistemas de los municipios. De los municipios, Claro. de las empresas. De las empresas que le presta el servicio a Ese es el al problema, municipio. que es como un Claro. privado. Claro. Entonces, ahí es, porque si fuera público, pedimos al Ejecutivo que haga, pero esto es de privado. Pero le vamos a dar una vuelta, sí, ¿ya? sí. Gracias. Después le puedo dar más detalles. Y respecto de las funciones, por su intermedio, presidenta, aquí nos ocurre como una especie de paradoja, porque si uno revisa las funciones privativas de la municipalidad y las compartidas, en realidad casi lo único que le falta a la municipalidad es defensa nacional y relaciones exteriores. O sea, al final es prácticamente todo. Prácticamente todo. Entonces la paradoja es que, claro, la municipalidad quiere tener más funciones, porque algunas también lucen mucho, pero por otro lado no tiene los recursos para hacerlo. Entonces ese es un gran problema. Muy bien, diputado Keiser. Complementa el contrato. 2 cosas. Una es, bueno, si tienen más o menos 2.000 funcionarios, para 1 millón de funcionarios públicos, eso en el Estado central, no estamos considerando las de las municipalidades, ustedes tienen menos de un contralor por cada 500 funcionarios públicos. Es decir, bueno, es difícil mantener un control muy apretado así, porque más allá de las actividades que usted describe, y que son actividades que efectivamente pasan por bases de datos y donde uno puede perseguirlo de manera más fácil, hay decenas de miles de trámites y circunstancias en las cuales efectivamente funcionarios públicos actúan fuera de lo que es el mundo digital fácilmente identificable y donde también se producen denuncias y se producen irregularidades. Entonces, yo creo que el factor humano en materia de control no puede ser tan fácilmente descartado como una necesidad. O sea, yo personalmente considero que para lo que es el tamaño de Chile. Disculpe, para lo que es el Estado de Chile, y eso lo están escuchando de un libertario, yo quiero achicar el Estado, pero con el tamaño que tenemos en este momento, usted tendría que agrandar la Contraloría. Necesitarían más funcionarios y necesitarían una planta mucho mayor de contadores, de personas que estuviesen permanentemente encima de esto y también que acelerasen los sumarios, porque uno de los grandes problemas de la municipalidad es que los sumarios duran, o sea, parte un elefante más rápido. Entonces,
Ese es un punto que yo quería tocar para no dejarlo pasar, porque efectivamente para las próximas discusiones de presupuesto y para las próximas planificaciones de planta de la Contraloría, yo esperaría que en los próximos años efectivamente llegase una propuesta del Ejecutivo con un aumento sustancial de lo que son las capacidades de la Contraloría para efectuar su trabajo, ¿no? Ese sería un... Gracias. Gracias. Sí, el señor Contralor. Sí, disculpe, Presidenta, no quiero que quede la sensación de que yo sería como una cosa contraintuitiva que dijera como Contralor que no quiero más funcionarios, ¿no? O sea, o que no quiero... De hecho, las burocracias tienden a crecer, entonces, en el buen sentido de la palabra, quiero decir. Y de hecho, nosotros tenemos un cálculo, a propósito de los auditores, en que un auditor, entre comillas, no es la mejor expresión, pero rinde una determinada cantidad de horas al año. Si uno despeja las vacaciones, los permisos, una eventual enfermedad y otras labores que tiene que realizar, tiene una determinada cantidad de horas auditoras al año, y eso uno calcula más o menos que una auditoría normal requiere X cantidad de horas, y por lo tanto eso le da la cantidad de auditorías que uno puede realizar anualmente, que son más o menos entre 690 y 700. Ese es el óptimo al que hemos llegado nosotros. Y el plan de auditoría. Y el plan de auditoría responde a eso. Evidentemente, si usted tiene más auditores, aumenta inmediatamente las horas. Ahora, ¿por qué decía lo de la tecnología? Porque en realidad el auditor hoy día es un auditor sobre todo más tecnológico, porque está capacitado en el uso de datos. Y eso no es tan fácil de encontrar. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido la capacidad de poder formarlo al interior. Y al interior de la Contraloría creo que hemos logrado mantener a esos funcionarios. El sueldo de entrada de la Contraloría es atractivo para profesionales jóvenes, más no después de ciertos años. Después de ciertos años ese sueldo ya no es competitivo por el mercado, y eso lo hemos ido padeciendo, al igual como ocurre en otras instituciones fiscales. Entonces, claro, y Hacienda, y también lo puedo decir por su intermedio, presidente, Hacienda es más fácil de convencerlo de contratar sistemas que contratar personas. Sí, es verdad. Eso. Muy bien. Ya, estamos entonces, ¿les parece que tomemos el acuerdo de fusionar estos dos proyectos para al menos analizarlo, ya que también hay una voluntad del diputado Gil y de los otros mocionantes del otro proyecto? ¿Ya? Muy bien. Sí, le vamos a pedir a la sala por unanimidad, ¿qué les parece? Que se puedan fusionar estos proyectos. Muy bien. Queremos agradecer al señor Contralor. Hay varios otros temas que nos interesa seguir viendo. Así que dejamos. Sí. Así que muchas gracias. Y no sé si hay algún punto varios. ¿Ya? Perdón, diputado Geisel. Sí, por favor. Muchas gracias, señor Contralor. Señora Presidenta, Ya, yo quería proponer el acuerdo, o en su defecto la votación, para que en la próxima sesión se vea como primer punto el proyecto de ley que despachamos hoy día en sala, sobre el tema de las notificaciones. Exactamente. Muy bien. Muy bien, hoy día fue ampliamente votado en su idea en general este proyecto de notificaciones, pero hay indicaciones que volvieron a la sala. Entonces, como ya se dio cuenta, ¿les parece pedirle a la presidenta que lo ponga como primer tema de tabla, ya que es algo para nosotros prioridad? ¿Ah? Presidenta, podemos votar aquí si lo queremos poner. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, pues no sé, ahora hay voluntad, ¿cierto? No hay problema, por unanimidad. Ya, usted, diputado Geisel. Sí, señora Presidenta, yo quería solicitarle a la Contraloría que establezca cuántos de nuestros oficios, los oficios que despachamos el año pasado como comisión, fueron respondidos fuera de plazo y se inician los procesos sancionatorios que corresponden según la ley. Muchísimas gracias, señora Presidenta. En el punto 5 hoy día de la tabla se leyó un oficio, no sé si lo pudo ver, el 1956, donde dice el Contralor General, mediante el cual se solicita a esta entidad de control que informe respecto del número de presentaciones recibidas de marzo de 2022 por el no cumplimiento de la obligación de parte de los organismos y empresas del Estado. Si quiere lo revisa o ya lo revisó y tomamos el acuerdo ahora. Sí, es que contestó, lo que está proponiendo es otra cosa, es que inicie los procesos sancionatorios respectivos a los servicios por la ley de transparencia. Presidenta, si me permite, lo que dice el Contralor es que ofició a los organismos y ellos le respondieron diciendo que a su juicio habían respondido los oficios de esta comisión. Señora Presidenta, las fechas de salida de nuestros oficios y las fechas de ingreso de las respuestas son más que
claras que no están dentro del rango de los 30 días que otorga la ley, y esa misma ley establece entonces la sanción de un sueldo por no cumplir la entrega de información, no por ley de transparencia, sino que al Congreso, a través del oficio, en el plazo que corresponde. Y la verdad es que hace ya demasiado tiempo que nuestro Congreso deja que le bailen en la cabeza. Yo soy representante aquí de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene derecho a que le respondan, y tiene derecho también a que se le aplique la ley también a los funcionarios del Estado cuando no cumplen. Si usted es un pequeño tendero, señora presidenta, y se demora 5 minutos por sobre el plazo, Impuestos Internos le aforra el tremendo palo, pero resulta que si el Estado no cumple con los plazos que se da a sí mismo, no pasa nada, y a mí me parece que es hora de cambiar esa situación. Muchas gracias, señora presidenta. Así es, bueno, sabemos que hay una vía como es por la ley de transparencia, que en el fondo va vinculada a los PMG, y ese tiene 15 días, se responde automáticamente porque les perjudica a los funcionarios públicos en sus remuneraciones. Y en este caso, a nosotros efectivamente, no solo de este gobierno, para ser clara y sincera, sino que gobiernos atrás no han considerado los plazos que establece la ley para que nos respondan. Entonces yo creo que se puede acoger y pedirle al Contralor que inicie este proceso y que por lo menos mantenga una relación de que se haga cumplir la ley en esta materia, porque de lo contrario están obstaculizando nuestro rol fiscalizador, ¿ya? Diputado Bet, ¿no? Ya. Entonces, perdón, diputado, ¿qué dice? Su propuesta es, para que quede claro. Mi propuesta es que la Secretaría identifique los oficios que despachó esta comisión a nombre de la comisión que fueron devueltos fuera de plazo, es decir, que nombre de esa comisión, no individuales. No individuales. Ya. Que nos informe, lo achica. Que nos informe cuántos de esos oficios fueron respondidos fuera de plazo, y que inicie entonces el proceso de denuncia respecto de la Contraloría por el incumplimiento de plazo. Muchas gracias. Muy bien, ¿les parece que le pedimos a la Secretaría que revise? Porque creo que también, si es un acuerdo, se nos está faltando el acuerdo, ¿no?, de esta comisión. Así que le pedimos entonces a la Secretaría que los visualice, que también se nos informe. Sería bueno que nos informe en algún punto de tabla, y además que se solicite ese oficio al Contralor. ¿Ya? ¿Les parece? Muy bien, ¿se acuerda?